Listo, pues estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde nuestras plataformas de Zoom y Facebook. Bienvenidos y bienvenidos todos y todas. Como cada miércoles nos reunimos para una sesión más de los miércoles astronómicos del Centro Clavius. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, pues hoy le damos también la bienvenida a un invitado internacional, Álvaro. Nos acompaña desde Chile, desde Santiago. Bienvenido, Álvaro. Hola, hola. ¿Qué Buenas tal? noches. Bueno, creo que todas buenas noches corresponde para todos, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Un gusto estar acá nuevamente. Y bueno, pues Álvaro nos acompaña con un tema súper interesante. Ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero pues es tan interesante que no nos cansamos de él. Y tiene que ver con, pues, la vida en el universo, que nos lleva inmediatamente a la pregunta de, pues, ¿dónde están todos, no? Pero bueno, pues antes de darte la palabra, Gerardo nos va a hacer una presentación formal de tu trayectoria. Gerardo, por favor. Muchas gracias, Lore. Buenas noches, Álvaro. Bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Creo que es la tercera vez que nos acompañas desde Chile aquí en los miércoles de Clavios. Una de las ventajas de la tecnología, ¿no? El Zoom es que pues podemos tener invitados desde regiones muy lejanas. De hecho, ahorita para Álvaro ya son las 9:06, entonces van 2 horas adelante que nosotros. Va a terminar un poquito tarde, pero es desvelado el muchacho como buen astrónomo. Entonces, pues te agradezco mucho, Álvaro, y bueno, a todos y a todas que nos acompañan también desde ambas plataformas. Les recordamos a quienes están aquí en la sala de Zoom que al final tendremos la oportunidad de hacer nuestras preguntas, ya sea por el chat o directamente abriendo el micrófono. Y también a quienes nos ven desde Facebook, pues que desde allá nos podrán escribir sus comentarios y preguntas y nosotros se las hacemos llegar a Álvaro. Entonces déjenme presentarles nuevamente a el doctor Álvaro Rojas Arriagada, quien es originario de Santiago de Chile. Cuando era niño, como la gran mayoría, le apasionaron los dinosaurios y después la astronomía, y de ahí no salió más. Estudió una licenciatura y luego un magíster en astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y después de esto se fue becado a hacer un doctorado en astrofísica en la Université Nice Sofía Antipolis, trabajando en el Observatorio de la Costa Azul. Allá nos conocimos, Álvaro y yo, hace ya varios años. Mm. Al término de esto, volvió a Chile, donde trabajó como investigador postdoctoral Fondesit y luego en el Instituto Milenio de Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor e investigador de la Universidad de Santiago de Chile, además investigador principal del Núcleo Milenio para la Evolución Reconstruida del Núcleo Interestelar. Y fue investigador joven del Instituto Milenio de Astrofísica e investigador del Centro para la Investigación Interdisciplinaria en Astrofísica y Ciencias del Espacio. Se ha dedicado a la llamada arqueología galáctica, que es el estudio de la química de las estrellas viejas para comprender cómo se formó la Vía Láctea y otras galaxias del universo, y dentro de eso, cómo se formaron las estrellas, los planetas y la pregunta de la vida en nuestro universo. Álvaro, pues muchísimas gracias, te cedo el micrófono y al final pues seguimos preguntando. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, como les decía antes, un gusto estar aquí con ustedes. Em, Vamos a ver si esto que nos funcionó hace 5 minutos nos vuelve a funcionar ahora. Y Sí, ven mi perfecto. pantalla completa, ¿cierto? Ahí está, súper. Ya, perfecto. Em, Bueno, sí, como decía Gerardo hace un momento, mi trabajo en general científico se refiere al estudio de estrellas en la Vía Láctea, estudio química de estrellas de hecho bastante antiguas en nuestra galaxia, y en parte eso me ha llevado a entender o a tratar de entender cómo es que la química del universo ha evolucionado. Y ese, digamos, es mi tema principal, pero bueno, como a todo astrónomo me interesan otras cosas y hoy día quería compartir con ustedes algunas cosas que tienen que ver justamente con esta pregunta, que es la pregunta del millón, ¿cierto? De la vida en el universo y, bueno, ¿dónde están todos? Si es que hay vida y si es que no hay vida, bueno, un poquito especular sobre eso, ¿no? Y lo primero es quizás pensar que en cualquier noche estrellada, cuando tenemos la suerte de ver un cielo como esto, claramente no en Ciudad de México ni en Santiago acá, pero en lugares en donde el cielo es bastante oscuro, lo que uno puede ver a simple vista, estos
digamos, pequeños puntos de luz distantes son, además de estrellas, son una posibilidad, son o representan la posibilidad de que en alguno de estos puntos distantes de estas estrellas o en muchas de ellas quizás haya vida. Eh, E incluso más allá de que haya vida, de que haya vida compleja, incluso quizás vida inteligente, vida que tenga conciencia propia, incluso vida que quizás sea lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para poder comunicarse a través de distancias interestelares. Nosotros mismos quizás somos un ejemplo de ellos y quizás el universo y nuestra galaxia, pensando en un entorno local, está llena de civilizaciones que se comunican. O quizás vida más simple. Esa es, digamos, la pregunta. Eh, Quizá hay dos aspectos del universo bastante fundamentales que nos llevan a pensar que esto puede ser bastante probable. Uno de ellos es que sabemos que la química del universo es una sola, así como encontramos elementos químicos acá en la Tierra, los mismos los encontramos en cualquier lugar de nuestra galaxia y en otras galaxias. Y en segundo lugar, relacionado con lo anterior, es que los elementos básicos constituyentes de la vida son bastante abundantes en el universo. Entonces eso nos hace especular naturalmente de, bueno, en ese contexto general, cuáles son las posibilidades de que existan vida. Eh, entonces yo les quiero contar una historia, bueno, son en realidad tres historias, una historia dividida en tres partes, para especular un poquito sobre estas posibilidades. Y esta primera parte tiene que ver con cómo se han reunido las condiciones en el universo que podrían dar lugar a la vida. Y para eso tenemos que hablar de alquimistas, que parece algo extraño porque supuestamente los alquimistas no existen, pero les contaré en un segundo que realmente en el universo sí hay objetos físicos que para todos los efectos prácticos son verdaderos alquimistas. Eh, y por ahí quizás parafrasear una frase que muchos, quizás todos han escuchado esto de que somos polvo de estrella, yo diría que más bien y menos poéticamente somos desechos nucleares de estrellas y por ahí un poquito va esta primera parte de la historia. Pero para eso quiero hacer muy brevemente algo que es bastante ambicioso, que es contarles básicamente la historia del universo, pero digamos en un minuto. Y lo importante de esto es que creemos que el universo observable, digamos, toda nuestra realidad física, surgió hace 13.800 millones de años en un evento que se llama el Big Bang. Eh, y en el Big Bang sucedió algo muy importante para el tema que nos convoca y en general que facilitó a la postre la existencia de todo el universo físico, que es el hecho de que el universo mismo al principio, durante estos breves minutos que siguieron al Big Bang, todo el universo fue una especie de reactor nuclear. Las condiciones de densidad, de temperatura, luego del comienzo del universo, eran tan grandes que todo el universo se comportaba como un reactor nuclear en el que partículas fundamentales, más fundamentales incluso que los protones, que los neutrones, interactuaban entre sí en un baño de radiación y materia en el que se produjeron reacciones nucleares. Y estas reacciones nucleares, a medida que el universo se expandía y se enfriaba rápidamente durante estos primeros entre 3 y 15 minutos, dieron lugar a la formación de elementos químicos. Y si pudiéramos representar la tabla periódica de los elementos, yo aquí tengo una, me acordé que tenía una en mi cajón, ¿cierto? Todos han visto algo así en sus vidas, la tabla periódica, que está constituida por muchos cuadraditos, ¿no? Cada uno de ellos representa un elemento químico. Y en este caso lo que les muestro acá es una tabla periódica que representa la composición química del universo justamente después de 15 minutos del Big Bang, que es el momento en que el universo se había expandido lo suficiente, se había enfriado lo suficiente para que estas reacciones nucleares primigenias que sucedieron cesaran de suceder y la química del universo se congeló. Y eso es lo que encapsula esta imagen de acá, que es una tabla periódica en la que el tamaño de los cuadraditos representan la proporción en masa de los elementos químicos en el universo, en ese momento, digamos, 15 minutos después del Big Bang. Y lo que vemos acá es que efectivamente la química del universo era extremadamente simple. Ven ustedes que el gran recuadro aquí es el hidrógeno, más o menos un 75% de todo, seguido del helio, un 25%, y si quisiéramos ser un poquito más precisos, teníamos trazas muy pequeñas de otros elementos químicos. Ni siquiera elementos químicos propiamente distintos, porque teníamos algunos isótopos del helio,
algunos isótopos del hidrógeno, como el deuterio y el tritio, que rápidamente se destruye de todas maneras porque es inestable, y una parte en 10.000 millones de litio, del mismo litio que encontramos en las baterías de nuestros ordenadores, en nuestros aparatos móviles, etcétera, en toda la tecnología. Ese mismo litio, una buena parte de él surgió con el universo. Es decir, llevamos muchas veces en nuestro bolsillo átomos que son extremadamente antiguos, que son tan antiguos como el universo mismo. Y esta composición química a la postre cambió. Estamos hablando entonces de un evento que sucedió hace 13.800 millones de años, que es el Big Bang, pero luego el universo siguió evolucionando. Y eventualmente, algo así como entre, digamos, unos 100, 400 millones de años, surgieron las primeras estrellas en el universo. Y las primeras estrellas, sabemos, más bien por argumentos teóricos, que fueron estrellas extremadamente masivas, es decir, estrellas muy grandes, con mucha masa, que brillaron muy furiosamente, pero que vivieron por intervalos de tiempo bastante breves. Fueron simplemente pequeños relampagueos de luz en el comienzo del universo. Pero fue la primera vez que se formaron estrellas en el universo. Y de hecho, por esa razón, los astrónomos le hemos puesto un nombre particular que es estrellas de población 3. Quizá en un rato más voy a hablar sobre las otras dos poblaciones, pero esta es una población teórica, son las primeras estrellas que existieron en el universo. Si seguimos corriendo el video de esta historia del universo, tenemos Big Bang, nacieron las primeras estrellas, eventualmente las estrellas comenzaron a proliferar en el universo, al mismo tiempo que la materia a gran escala se organizaba en estructuras un poco más grandes, y eso significa que en algún momento, algo así como 1.000 millones de años después del Big Bang, nacieron las primeras galaxias. El universo se empieza a llenar de estructuras más grandes que consisten de muchas estrellas, pero también de gas, de polvo y de algo súper importante, que a pesar de ello sabemos muy poco de ello, que es la materia oscura, que es, en términos de la masa de estos objetos, es lo que domina. Sin embargo, no sabemos casi nada, no sabemos qué es la materia oscura en sí, pero sabemos que fue muy abundante. Entonces nacen las galaxias en el universo, comienzan a proliferar, comienzan a evolucionar desde 1.000 millones de años en adelante, y si seguimos corriendo la historia del universo, lo que han hecho estas galaxias durante estos 13.800 millones de años de historia, o bueno, 12.000 millones de años, digamos, si descontamos estos 1.000 millones de años iniciales en que no habían galaxias, ha sido una evolución que se puede representar en la imagen que les muestro acá. Lo que creemos, y suponemos por el momento que es la explicación correcta de cómo evolucionaron las galaxias en la historia del universo, es que al principio habían muchas galaxias, pero eran relativamente pequeñas, como las que ven ustedes aquí en la parte superior de la imagen. Eh, Galaxias pequeñas, muy llenas de gas, que formaban muchas estrellas, eran, digamos, galaxias bastante vigorosas, en ese sentido bastante joven, y que entonces eran numerosas, pero pequeñas. Y las galaxias, por su propia interacción gravitacional entre ellas, eventualmente colisionaban. Por ejemplo, estas dos galaxias que vemos aquí al costado izquierdo, en algún momento interactuaron, colisionaron y formaron una galaxia un poco más grande, que en algún momento se encontró con otra galaxia primigenia y formó una galaxia un poquito más grande, que quizás en algún momento se encontró con otra galaxia y formó una galaxia aún más grande, que quizás en algún momento se encontró con otras galaxias que habían tenido una evolución similar. Y si llevamos este argumento, digamos, algunos pasos más adelante, nos damos cuenta que galaxias como la nuestra, es decir, galaxias en el universo actual, evolucionadas a través de la historia del universo, son eventualmente el producto de originalmente un montón de galaxias más pequeñas que simplemente fueron comiéndose, por decirlo así, unas a otras para formar los sistemas que observamos en el universo actual. Y eso explica en parte la diversidad de galaxias que vemos cuando observamos alrededor nuestro en un sentido astronómico. Encontramos galaxias que tienen distintas formas. Ustedes pueden ver aquí un pequeño collage de imágenes. Distintas formas, distintos contenidos de gas. Forman algunas estrellas, muchas estrellas, otras forman pocas estrellas, pero todas estas galaxias tienen en común eso, de que son galaxias, de que son congregaciones de cientos de miles de millones de estrellas, gas, polvo, materia oscura, que están ligadas gravitacionalmente, es decir, que físicamente forman un sistema. Y eso quiere decir que las galaxias del universo actual, incluyendo nuestra propia Vía Láctea, entonces son el proceso de esa evolución que se ha dado
a través de la historia del universo. Pero durante todo este proceso, es decir, durante toda la historia del universo, al interior de las galaxias sucedía otra cosa, que es en el fondo lo que nos convoca en esta parte de la historia, que es alquimia. Es decir, han habido objetos durante toda la evolución del universo que han actuado como alquimistas en el sentido de producir átomos que antes no existían. Y esos alquimistas son las estrellas. Les contaba hace un momento que en algún momento nacieron las primeras estrellas, luego nacieron más estrellas que eventualmente se juntaron en galaxias. Pero cuando miramos las estrellas como objetos individuales, estas estrellas lo que hacen es existir, emitir brillo, porque en su centro tienen reacciones nucleares de fusión nuclear. Eh, por ejemplo, una estrella como el Sol, lo que hace es fusionar átomos de hidrógeno. Entonces, si ustedes miran aquí esta imagen, este diagrama al lado derecho, eventualmente uno parte de 4 átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno, debido a las condiciones en el centro de una estrella como el Sol, se fusionan, sufren estos procesos de fusión nuclear y eventualmente si seguimos esta cadena de reacciones, que el detalle no importa mucho, pero lo importante es que el producto final de ello, además de liberar energía en el proceso, que es lo que hace que las estrellas vivan y que brillen, se genera un átomo, por ejemplo, acá de helio. Partimos con 4 átomos de hidrógeno que venían del Big Bang, que existían, y se produjo un átomo de helio, que es un átomo, si bien es cierto, el helio existió en el universo desde el principio, pero este átomo en particular es un átomo nuevo, que no existía antes y que comenzó a existir gracias a que en el centro de una estrella se produjeron reacciones de fusión nuclear. Por ejemplo, el Sol hace esto precisamente y algo así como 500 millones de toneladas de hidrógeno por segundo son convertidas en energía y en átomos de helio que no existían previamente en el universo. La gracia de esto es que las estrellas a medida que viven van generando distintas reacciones nucleares que producen su energía y que en el proceso van produciendo átomos nuevos, no solo de helio, sino en algún momento átomos de carbono, átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno y átomos en general de una buena parte de la tabla periódica hasta el hierro, por lo menos. Eso es lo que sucede al interior de las estrellas. Eh, entonces, una estrella relativamente masiva, no el Sol en este caso, pero estrellas un poco más grandes, podrían terminar al final de sus vidas como la imagen que les muestro acá a la izquierda, en el que una estrella lentamente, a través del camino de su vida, ha ido fusionando distintos elementos químicos, ha ido produciendo elementos nuevos. Primero hidrógeno en helio, luego helio, carbono y oxígeno, luego fusiona carbono, produce neón y magnesio, luego fusiona oxígeno, que produce silicio y azufre, y luego el silicio se fusiona y eventualmente produce hierro. Y cuando esto sucede al interior de las estrellas masivas, eh, llegamos a un momento de catástrofe porque el hierro no puede ser fusionado para producir energía. Necesita energía para que yo pueda producir la fusión nuclear. Entonces, en esa circunstancia, la estrella muere y eventualmente desparrama todos esos elementos en el medio entre las estrellas. Y eso justamente tiene que ver con qué tan masiva es una estrella. Una estrella como el Sol, precisamente la nuestra que está a medio camino en su vida, eventualmente va a terminar en un objeto que se conoce como nebulosa planetaria. Y esto básicamente es que la estrella al final de su vida se vuelve inestable, comienza a pulsar y en esos pulsos, en esta especie de estertores, empuja las capas externas, la estrella se va desarmando lentamente y lo que queda al final de ello es un objeto que se parece a esto, una nebulosa planetaria, en el que todo este gas era antes parte de la estrella, fue expulsado en pulsos sucesivos, y lo que queda al medio es un pequeño objeto muy caliente y al principio relativamente brillante, que se conoce como enana blanca, que no es más que el reactor nuclear, el centro de esta estrella, que finalmente queda desnudo y que se comienza a enfriar lentamente. Eso es básicamente una enana blanca. Por otro lado, las estrellas más masivas consumen mucho más combustible por unidad de tiempo porque son más masivas, necesitan compensar su propio peso produciendo reacciones nucleares más potentes, estas estrellas brillan mucho más, pero también significa que viven mucho menos y que cuando mueren lo hacen de manera más espectacular. Y esto básicamente que al final de su vida
lo que les contaba hace un par de minutos, la estrella llega a un punto en el que en su centro hay átomos de hierro que no pueden ser fusionados, por lo tanto es como que súbitamente apagamos el motor de la estrella y esta estrella simplemente implota como un edificio cuando lo dinamitan. Pero a diferencia de un edificio que se derrumba y queda todo tirado en el suelo, una estrella de este tipo implota, rebota en su centro y se produce una explosión que es lo que comúnmente se conoce como una supernova. Y esa supernova tiene por efecto en general destruir toda la estrella, desparramar el material y dejar a veces algún remanente estelar, que puede ser una estrella de neutrones o puede ser un agujero negro si la estrella era un poco más masiva. El efecto neto de estos dos procesos, fíjense que acá tanto las estrellas parecidas al Sol como aquellas más masivas terminan su vida en el fondo desparramando el material, repartiendo el material que las formaba en el espacio que llamamos los astrónomos interestelares, es decir, en el gas tenue que hay entre medio de las estrellas. Si juntamos eso con el hecho de que las estrellas durante su vida estuvieron haciendo alquimia, es decir, produciendo átomos nuevos que previamente no existían, significa que cuando nació la primera generación de estrellas en el universo, que solo tenía a su disposición hidrógeno y helio, al final de sus vidas esas estrellas desparramaron átomos nuevos. El medio entre las estrellas, en todas las galaxias que se fueron formando, eventualmente comenzaron a contener átomos de carbono, átomos de nitrógeno, átomos de hierro, de silicio, de distintos elementos químicos y algunos que también son producidos durante las explosiones de las supernovas, todos los que van del hierro hasta el uranio, digamos. Y eso significa que la segunda generación de estrellas que se formó ahora tenía una química un poquito más compleja. Y estas estrellas a su vez tuvieron estas reacciones de fusión nuclear, a su vez estallaron al final de sus vidas o desparramaron como nebulosa planetaria el material. Y entonces el gas en torno a ellas se nutrió de nuevos elementos químicos, de nuevos átomos que no existían en el universo y la tercera generación de estrellas ahora tenía más elementos químicos, a su vez produjo más elementos químicos, y este ciclo se fue repitiendo generación tras generación. Es decir, en el fondo, dentro de cada galaxia y dentro del corazón de cada estrella, se forjaron átomos nuevos que no existían en el universo y que comenzaron a enriquecer el medio entre las estrellas en un ciclo de reciclaje del gas en el que cada vez la composición química de ese gas fue volviéndose más compleja y fue enriqueciéndose con átomos nuevos que previamente no existían. Y en ese sentido podemos pensar que junto con una especie de alquimia, junto con el hecho de que las estrellas son alquimistas, de que produjeron átomos nuevos en el universo, esos átomos fueron incrementando con el tiempo y entonces dentro de cada galaxia ha habido una evolución química. Y eso significa que eventualmente nuestra tabla periódica, que antes se veía bastante más pobre, ahora se ve un poco menos pobre. Todavía, y esta es la tabla periódica que representa una muestra típica, por ejemplo, en nuestra propia galaxia, todavía esta está dominada por el hidrógeno, prácticamente aún es tres cuartos de todo. El helio todavía es prácticamente un cuarto de todo, pero ya aparecen algunas otras cajas pequeñas en esta tabla periódica que representan cantidades modestas de elementos químicos más complejos que previamente no existían. Y quizás es curioso, quizás no tanto, que precisamente después del hidrógeno y el helio, los átomos más abundantes en el universo son los de oxígeno, seguidos por el carbono, seguidos por el nitrógeno, seguidos de cerca por el neón y el magnesio, y fíjense que el hierro también es un elemento bastante común en el universo. Y si ustedes miran esto y reordenan las letras, probablemente van a recordarse esta mnemotecnia de CHONSP, que son las siglas de los elementos químicos necesarios para la vida, ¿cierto? El carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, y bueno, eventualmente también el hierro en cierto sentido, que es bastante importante. Y esta distinción que hago acá, de hecho los astrónomos la hacemos de una manera bastante resumida, y es que en astronomía siempre se habla de que la composición del universo está dada por hidrógeno, helio y metales. Y en metales, para escándalo de nuestros amigos químicos, involucra todos estos elementos químicos que en algún momento fueron forjados al interior de las estrellas. Y estos elementos químicos nuevos, de los átomos que constituyen en el fondo nuestra sangre, nuestros huesos, que en algún momento nacieron en el corazón de alguna estrella o de muchas estrellas durante la historia de las galaxias que eventualmente formaron nuestra Vía Láctea, todos estos átomos que son
más o menos el 2% de todo, son en el fondo como la sal de la sopa, ¿cierto? La sopa sigue siendo hidrógeno y helio, pero hay un pequeño aderezo, sal, pimienta y lo que ustedes le quieran echar, que aunque sea muy poco, es en el fondo lo que le da el sabor a la sopa, es decir, lo que eventualmente propició o contribuyó a tener las condiciones materiales en el universo para que eventualmente quizás surgiera la vida en algunos sitios. Y eso un poco resume esta primera historia que les quería contar, que la historia del universo ha estado acompañada o ha sido en el fondo una evolución química de los elementos. La evolución misma del universo es la historia de la evolución química. Y eso significa que cuando el universo fue suficientemente viejo, hubo lugares, por primera vez en la historia del universo, en algunas galaxias, probablemente en todas ellas, hubo lugares en donde la abundancia de estos elementos químicos más complejos fue la suficiente como para proveer el soporte material al surgimiento de la vida. Y que si bien es cierto esta cantidad de átomos, que en el fondo es de lo que nosotros estamos rodeados acá como seres humanos en la Tierra, y que nos lleva a pensar sesgadamente que son súper abundantes, pero en realidad son un 2%, que es una fracción pequeña pero fundamental en esta historia. Y eso nos lleva a pensar bueno, si las condiciones materiales en el universo son eventualmente propicias para la vida, entonces, ¿significa necesariamente que el universo esté lleno de vida o no? Y esa es una pregunta que no voy a responderles claramente, pero voy a proponer algunas ideas que quizás nos ayuden a guiar nuestra intuición y a quizás probabilísticamente hacernos una idea de qué tan probable es eso o no. Y obviamente esta discusión, que es una discusión muy apasionante, que todos nos hemos hecho en algún momento o ha sido tema de alguna conversación familiar o en un bar, puede abordarse de distintos puntos de vista. El hecho mismo de que exista vida en el universo puede implicar desde que exista vida súper simple, digamos, eh, organismos unicelulares, bastante simples en su estructura, o quizás organismos un poco más complejos que pudiéramos decir, bueno, pequeños animales microscópicos, quizás macroscópicos, quizás eventualmente seres más avanzados que quizás tengan inteligencia, que quizás tengan conciencia de sí mismos y que quizás se comuniquen a través de artefactos tecnológicos que ellos hayan construido. Aquí tenemos un rango súper amplio de posibilidades, de lo más modesto, digamos, de simplemente una vida unicelular, hasta organismos tan complejos en todo sentido como somos nosotros mismos, como ejemplo de ello, la humanidad, ¿cierto? Em, y precisamente en este caso quisiera primero abordar el caso más extremo, digamos, pensar si efectivamente podría ser que el universo esté lleno o no de civilizaciones que sean tecnológicamente avanzadas y que se comuniquen. Y esta pregunta ya se la hicieron científicos antes que nosotros, digamos, y se la han hecho a través de toda la historia, pero por lo menos durante el siglo XX y a partir del siglo XX hubo intentos serios de responder a esta pregunta. Y históricamente se asocia que el primer esfuerzo por contestar esta pregunta fue en el año 1960, cuando el señor de esta imagen de acá, el señor Drake, Francis Drake, eh, Frank Drake, hizo un pequeño experimento del que les voy a hablar en algunos minutos, con los que él intentó literalmente detectar si había alguna señal extraterrestre que nos estuviera llegando en forma de ondas de radio. Y que si yo entonces tomo una antena, como esta antena del lado de acá, y escucho, por decirlo así, el universo, quizás iba a recibir alguna señal extraterrestre. Les adelanto que no escucho nada, pero como experimento científico fue algo que en su momento llamó mucho la atención. Y de hecho, al señor Frank Drake le propusieron que organizara una conferencia. Esto fue el año 1960, hacia el año 1961, por recomendación de algunos colegas, dado que esto llamó bastante la atención como experimento científico, le sugirieron haga una conferencia y bueno, junte a ojalá científicos connotados y conversen sobre el tema. Y él hizo esto, se juntó con científicos connotados, organizó una conferencia el año 1961, que fue la primera conferencia en la que se habló seriamente de lo que ahora se conoce como SETI, que es
en sus siglas en inglés, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Eh, Quizá anecdóticamente, efectivamente, gente muy connotada estuvo ahí, entre ellos Carl Sagan, y tan connotada era esta gente, sus carreras estaban tan consolidadas que durante esta conferencia hubo a uno de ellos que lo llamaron para avisarle que se había ganado el premio Nobel, así que, digamos, fue algo bastante serio con gente bastante seria que se reunió a especular sobre esto. Y el señor Drake lo que hizo en preparación para esta charla, o digamos, para esta conferencia, fue eh, elaborar un listado de cosas que los científicos deberían considerar, es decir, separó una pregunta muy compleja que es, ¿existe vida inteligente que se comunique con ondas radiales? La separó en pequeñas preguntas que quizás podrían ser más fáciles de abordar. Y esto lo hizo en forma de ecuación. Y la ecuación, que es una de las ecuaciones, si es que no la más conocida después de E igual mc al cuadrado, es la famosa ecuación de Drake, que lo que trató en su momento es simplemente de hacer un resumen de qué elementos de juicio, qué cosas deberíamos considerar al momento de hacernos la pregunta sobre la existencia de civilizaciones radiocomunicantes. Y él lo planteó entonces en una ecuación con una serie de términos que en su época, estamos hablando de 1961, casi todos ellos eran muy poco conocidos. Ha pasado tiempo desde entonces y entonces ahora hay algunos de esos términos que conocemos un poquito más y justamente les propongo que hablemos un poco de eso. Entonces, bueno, la ecuación es la que están viendo aquí ustedes al frente. En el fondo lo que se quiere determinar, esto es un argumento probabilístico, es el número de civilizaciones en la Vía Láctea cuyas emisiones electromagnéticas podrían ser detectables. Esa es la pregunta y está separada en varios términos, en varias preguntas pequeñas, algunas de las cuales quizás ya estemos en condiciones de poner un número, digamos, de evaluar. El primero de estos términos es una cosa bastante astronómica, que es lo que se llama la tasa de formación estelar, es decir, una estimación de cuántas estrellas o cuál es la cantidad de gas que nuestra Vía Láctea convierte en estrellas por unidad de tiempo. Y eso es algo que, sobre todo desde los tiempos en que se planteó esta ecuación, se ha llegado a comprender bastante. La astronomía, sobre todo el estudio de nuestra galaxia, ha evolucionado hasta un punto en el que somos capaces de dar una estimación sobre esto. Y lo que sabemos es que por lo menos en la Vía Láctea actualmente se forman algo así como entre 1 y 3 estrellas por año. Es decir, este primer término es relativamente conocido y de hecho le hemos puesto aquí un número, literalmente. El segundo término de la ecuación de Drake, es decir, el segundo factor que hay que considerar en esta gran pregunta sobre la posibilidad de existencia de vida extraterrestre comunicante, es cuál es la fracción de estrellas en nuestra Vía Láctea que tienen sistemas planetarios. Y en la época del señor Drake y de la gente que se reunió ahí con él, no tenían idea. De hecho, no se conocía ningún ejemplo de alguna estrella que tuviera planetas, salvo el Sol, salvo, digamos, el ejemplo obvio. Pero resulta que sobre esto hemos aprendido bastante, sobre todo a partir del año 1995, en que se descubrió el primer planeta llamado extrasolar, es decir, el primer planeta orbitando una estrella que no era el Sol. Y esto es de hecho una rama de la astrofísica que ha evolucionado muchísimo. Es una de las ramas, digamos, que son de vanguardia. Hay mucha gente que se dedica a esto, al estudio de los planetas extrasolares. Ya han sucedido muchos descubrimientos extraordinarios en muy poco tiempo. Piensen que les comentaba recién que el primer planeta se descubrió en 1995. Y entre ese año y hoy día han habido un montón de esfuerzos observacionales en distintos ámbitos, en distintos niveles, esfuerzos teóricos, y actualmente se conocen algo así como 5.500 planetas confirmados en torno a un montón de otras estrellas que no son el Sol. Y eso nos lleva a pensar, aquí ignorando algunos factores con los que uno podría jugar, que frente a la pregunta, ¿cuál es la fracción de estrellas con sistemas planetarios? Ahora sabemos que más o menos todas las estrellas tienen planetas alrededor. Lo que hemos llegado a entender es que el proceso de formación planetaria es intrínseco al proceso de formación de estrellas, es decir, van unidos. Cuando se forman estrellas, naturalmente se forman planetas en torno a ellas. Por lo tanto, si uno apunta al cielo a cualquier estrella aleatoria,
hay una probabilidad casi del 100% de que en torno a esa estrella hayan planetas. Y eso entonces nos da la respuesta a este término. Le podemos poner también un número. Este término es aproximadamente 1, digamos 100%. El tercer término, nos ponemos un poquito más específicos, se refiere a un concepto que tiene que ver con las condiciones para que, dada una estrella que tiene planetas, quizás pueda existir vida en ese planeta. Y ese es el concepto de zona habitable, es decir, cuáles planetas podrían tener un ambiente propicio para la vida. Ahora, obviamente, en este sentido, esto de decir ambiente propicio para la vida es bastante remitido en el fondo a la vida como la conocemos nosotros. Por lo menos una cosa básica que creemos que es necesaria es que exista agua líquida, porque la vida necesita agua líquida para sus procesos biológicos. Y eso nos lleva al concepto de zona habitable, en el que si pensamos en una estrella, pongamos esta de aquí que les estoy apuntando, si estoy muy cerca de la estrella, el agua potencialmente que estuviera en un planeta en torno a esa estrella herviría porque estoy muy cerca. Si me alejo un poco más, en esta región que aquí está marcado con verde, el agua en la superficie de un planeta va a poder existir en estado líquido porque la temperatura es la apropiada. Pero si me alejo un poco más, hasta esta zona aquí pintada con azul, me voy a alejar tanto que finalmente esta agua que podría estar en la superficie del planeta se va a congelar y entonces tampoco es propicia para la vida. Eso significa que en torno a todas las estrellas hay una región imaginaria, un pequeño anillo alrededor de la estrella en la que si pongo un planeta ahí y ese planeta tiene agua, el agua va a estar en estado líquido y eso es lo que se llama una zona habitable. Por supuesto, como se muestra aquí en estos tres diagramas, si la estrella es más o menos caliente, estas zonas van a estar más o menos cerca de la estrella, ¿cierto? No es lo mismo estar cerca de una cerilla encendida que cerca de una hoguera encendida, ¿no? Pero si me alejo lo suficiente, voy a tener la misma percepción de calor. Dicho eso, y dado que, como les contaba antes, los astrónomos han descubierto ya a esta altura del orden de 5.000 planetas, con ello nos hemos dado cuenta que las posibles configuraciones de sistemas planetarios son muy diversas, los distintos tipos de planetas son muy diversos, también se ha logrado entender un poco sobre cuál es la zona habitable típica en estas estrellas y cuántos planetas en promedio existen en cada una de estas estrellas en la zona habitable. Y a eso también le podemos poner un número ahora con lo que sabemos, que es más o menos entre 1 y 2. Es decir, por cada estrella que tiene planetas, tiende a haber entre 1 y 2 de ellos que están en el lugar apropiado para que el agua, si es que existen esos planetas, esté en estado líquido. El siguiente término ya es un poco más especulativo. Se sabía muy poco en los años 60, seguimos relativamente sin saber mucho hoy día, que se refiere a, ok, tenemos un planeta en torno a una estrella apropiada, a la distancia apropiada, con los elementos químicos apropiados, y entonces la pregunta es, ¿cuál será la fracción de planetas apropiados en los que la vida surge? Al respecto, el único ejemplo que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Sabemos que en la Tierra, y esto lo revelan las evidencias geológicas, una vez que las condiciones físicas y químicas se reunieron en la Tierra, la vida surgió casi instantáneamente, o sea, surgió muy rápido. Eh, y este único ejemplo nos hace pensar que al parecer la vida es algo que tiene un potencial de surgimiento, la biogénesis, digamos, es algo muy fácil de que ocurra una vez que las condiciones se reúnen. Y en este sentido, pero ya estamos especulando bastante, podríamos decir que la fracción de planetas apropiados en los que la vida surge es 100%. Y esto basado en un ejemplo y en un poco de extrapolación. Entonces, hasta acá ya tenemos distintos factores a los que les podemos poner un número y quizá sin terminar aún de hablar de los demás términos de la ecuación, ya podríamos hacer una pequeña estimación de, pensando en nuestra Vía Láctea, cuántos planetas podrían haber que alberguen algún tipo de vida, aunque sea vida muy, muy, muy elemental. Y este pequeño cálculo que les quiero presentar a continuación está en el espíritu, obviamente, de la ecuación de Drake, pero simplemente trata de responder a la pregunta, ¿cuántos planetas podrían tener vida de cualquier tipo? Y es un argumento probabilístico. Síganme un minuto y vamos a descubrir cómo. En el caso de la Vía Láctea,
pensemos que sabemos que tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Eso es el contenido en estrellas de nuestra galaxia. Seamos conservativos y digamos, ok, pongamos que son 200.000 millones, que es un montón, pero es el límite bajo de lo que creemos que tiene. Sabemos que el 80% de las estrellas en la Vía Láctea son estrellas que son menos masivas que el Sol y que por lo tanto podrían ser estrellas propicias para la vida. Pero son un poco más frías, tendríamos que poner el planeta un poco más cerca, pero eventualmente podrían ser favorables a la vida. Sabemos que existe un 18% de estrellas en la Vía Láctea que son parecidas al Sol, es decir, serían su gemela, y un 2% de estrellas que son muy masivas, muy calientes y en las cuales probablemente no podría existir la vida. Siendo conservativos y en vez de incluir este 80% de estrellas menos masivas que el Sol y el 18% de estrellas como el Sol, quedémonos solo con el 18%. Es decir, seamos conservativos y digamos, ok, me voy a quedar solo con la fracción de estrellas que son como el Sol. Como les contaba antes, sabemos que por cada sistema planetario que hay por ahí, más o menos uno o dos planetas están en la zona propicia para que el agua sea líquida, en la zona de habitabilidad. Digamos que uno, nuevamente por ser conservativo. Y otra cosa que hemos aprendido en estos veintitantos años de estudio de planetas extrasolares es que hay una gran variedad de tamaños, de masas de planetas y que hay una pequeña fracción, algo así como el 20% de los planetas en un sistema planetario dado, que son planetas rocosos y que tienen más o menos el tamaño de la Tierra. O sea, no planetas rocosos demasiado masivos, que quizá su gravedad sería muy fuerte, y tampoco planetas muy pequeños que su gravedad pudiera ser muy débil. Estamos pensando en planetas como la Tierra. Eso es más o menos un 20%. Resulta que si juntamos todos estos términos, y siempre siendo conservativos, tenemos 200.000 millones de estrellas por un 18% de estrellas que son como el Sol, por un planeta que podría estar en la zona de habitabilidad y con un 20% de planetas como la Tierra. Y esto nos da un total de 7.200 millones de planetas. Les hago yo la pregunta, es decir, resumiendo esto que les acabo de contar, solo en nuestra galaxia hay 7.200 millones de planetas que son como la Tierra, que probablemente tienen agua líquida, que están a la distancia apropiada de su estrella, de una estrella que es como el Sol, y en un planeta que es muy parecido a la Tierra. Entre 7.200 millones de posibilidades de que haya surgido la vida, quizás nos podemos dar una respuesta a las posibilidades de vida simple. Y esto parece indicar, o si uno mira este número, parecería indicar que la existencia de vida, eh, aunque sea vida simple en el universo, debe ser casi con probabilidad 100%. Es decir, solo en nuestra galaxia pueda que estemos llenos de vida, solo que es vida muy simple y que nos cuesta mucho detectarla, pero la vida tiene que estar por ahí en cantidades astronómicas, literalmente. Pero bueno, continuemos un poquito más con los últimos términos de la ecuación de Drake, muy, muy rápidamente. Y aquí ya es donde nos ponemos bastante especulativos, porque el siguiente término, este F sub i, se refiere a la fracción de planetas con vida, es decir, una vez que, ok, surgió vida en un planeta, pero que surja vida inteligente. Y nuevamente tenemos un ejemplo que somos nosotros mismos, y el único argumento matemático que podemos dar es que en el caso de la Tierra, de las millones de especies que han existido y que existen durante la historia geológica de nuestro planeta, solamente una de ellas ha desarrollado inteligencia al punto de producir tecnología que le permite comunicarse interestelarmente. Entonces, si queremos ser optimistas, podríamos decir que la fracción de planetas en los que la vida e inteligencia surge es el 100%. Simplemente tenemos que darle suficiente tiempo a la vida para que se complejice y dé lugar a civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Pero esto es un factor 100%, un factor uno, con muchas interrogantes, es decir, estamos especulando ya de manera bastante prominente. Y los últimos dos términos son extremadamente especulativos y tienen que ver con dos cosas propias de las civilizaciones tecnológicamente avanzadas. En primer término, ¿cuáles o cuántas o qué fracción de estas civilizaciones que desarrollan tecnología liberan señales detectables? Porque podemos ser muy tecnológicamente desarrollados, pero a lo mejor no queremos o no podemos liberar señales. Estoy pensando en civilizaciones que pudieran andar por ahí. Eh,
Y aquí no tenemos ninguna estimación posible, digamos. Podrían ser todas o podría ser ninguna. Por lo menos sabemos que hay un ejemplo, que somos nosotros mismos, pero eso no nos permite decir mucho más. Y por otro lado, hay un detalle que es un poquito más fino, pero que en la época en la que esta ecuación se escribió era muy importante, que es una especulación sobre cuál es el intervalo de tiempo en el que una civilización que alcanza el punto de poderse comunicar interestelarmente sigue existiendo. Eh, y como verán por la fecha en la que sucedió esto, estamos hablando del año 1961, eh, un año después se detonó el artefacto nuclear más grande de la historia, que fue la bomba del Zar, es decir, estábamos en una época en la que era, siendo incluso optimista, era probable que nos íbamos a aniquilar mutuamente en algún momento. Entonces, por esa época, este factor, Drake decía, bueno, algo así como 200, 300 años, porque después de eso la gente se, digamos, se aniquila a sí misma. Eh, pero nuevamente, si queremos especular sobre eso, no tenemos ninguna idea. Podrían ser 300 años o podrían ser 10.000 años. Desde un punto de vista positivo, la gente podría argumentar que una vez que una civilización se vuelve tecnológicamente avanzada, quizás su conciencia evoluciona a un punto en el que, primero, no se quieren destruir entre ellos y, en segundo lugar, no quieren o tratan de no destruir su planeta y por lo tanto podrían existir por miles de años. Nuevamente, esto es súper especulativo, no sabemos. Y eso significa que finalmente, y pensando en la ecuación de Drake, hemos respondido una pregunta y media, digamos. Por un lado, sabemos que las probabilidades de que exista vida de cualquier tipo en algún lugar de la Vía Láctea son probablemente muy, muy, muy altas. Probablemente la Vía Láctea y el universo esté lleno de vida, pero vida relativamente simple. Ahora, en cuanto a civilizaciones comunicantes, cualquier número que quisiéramos dar todavía es altamente especulativo y probablemente seamos los únicos que nos comunicamos, o quizás hayan más. No tenemos cómo saberlo. Y eso me lleva a la tercera parte ya de mi historia, que tiene que ver con, en el fondo, con el optimismo, es decir, con una vez que tomamos conciencia de que no sabemos realmente cuántas civilizaciones comunicantes podrían haber, tomar la iniciativa de hacer dos cosas. Primero, buscar si quizás hay señales que pudiéramos detectar y en segundo lugar, nosotros mismos emitir señales por si hay alguien allá afuera que nos esté escuchando. Y eso nos lleva a dos cosas. Primero, a pensar en cómo es que nosotros hemos emitido señales de manera deliberada o quizá inadvertidamente. Y por otro lado, qué esfuerzos se han hecho para intentar detectar señales potenciales de origen extraterrestre. Respecto a lo primero, hay muchas maneras de plantear esto, pero este, yo quizás lo plantearía del siguiente modo, y así como se los quiero contar. En vez de atribuirle a otros lo que nosotros no tenemos, que es una tendencia que a veces tenemos de decir, no, las otras civilizaciones pueden viajar a casi la velocidad de la luz y nos visitan y además pueden ser invisibles y además hacen cosas mágicas. Bueno, no, supongamos que una civilización extraterrestre fuera, digamos, más o menos igual que nosotros, que tuviera las mismas capacidades de detección de señales en términos de tecnología y que tuviera más o menos las mismas capacidades de emisión de señales en términos radio, televisión, etcétera, como nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué tan detectable sería un planeta como la Tierra utilizando nuestra propia tecnología en algún otro planeta por ahí cerca? Esa es un poquito la pregunta que quiero tratar aquí de responder un poco. Y al respecto, pensemos que la humanidad lleva relativamente poco tiempo emitiendo señales y las primeras señales que se emitieron son las señales radiales en el sentido de comunicaciones de radio, ¿no? Digamos, conversación, música, lo que entendemos coloquialmente por la radio. Em, no llevamos mucho tiempo haciendo eso. Esto partió experimentalmente por ahí por 1905, 1906, comercialmente a partir de los años 1920, pero realmente la potencia de estas señales aumentó hacia los años 30 a un nivel que podría ser detectable fuera del planeta Tierra. Y esto es principalmente por dos razones. A pesar de que llevamos emitiendo mucho tiempo estas señales,
Estas señales siempre han sido pensadas para ser escuchadas por alguien que está a pocos kilómetros, dentro de una ciudad, en la ciudad de al lado, o si pensamos en estas señales de onda corta, quizás en el país de al lado, pero no mucho más que eso. Pero inadvertidamente estas señales se han esparcido en el espacio en torno a la Tierra, de tal manera que podemos pensar imaginariamente que en torno a la Tierra hay una esfera que tiene más o menos 100 años luz, en los que si alguien sintonizara la sintonía correcta, valga la redundancia, podría escuchar alguna emisión radial. Esto tiene dos problemas que son bastante prácticos. Primero, las señales son débiles. Segundo, la mayoría de estas señales nunca escapan a la atmósfera terrestre porque son detenidas ahí, pero aún así las que logran pasar en general son ahogadas por las señales del Sol. El Sol también emite ondas de radio y obviamente, como se podrán ustedes imaginar, es un emisor de ondas de radio mucho más potente que nuestras señales radiales y por lo tanto alguien que nos quisiera sintonizar desde 30, 50 años luz de distancia, probablemente escucharía, si es que, una pequeña señal metida en un montón de ruido. Por lo tanto, la detección efectiva de nuestras ondas radiales en realidad probablemente son pocas decenas de años luz, si es que. Por otro lado, emisiones de televisión, más o menos desde los años 1940, se empezaron a ya masificar y eso significa que hay algo así como una esfera de 80 años luz en las que alguien podría sintonizarnos. Pero dada la fuerza de estas señales, la potencia, que nuevamente no fueron diseñadas para ser escuchadas en nuestras estrellas vecinas, probablemente con nuestra tecnología solo podríamos detectar nuestras propias ondas de televisión, algo así como 35 años luz a la redonda. Es decir, no muy lejos, pero ya comenzamos a hacernos una idea de que sí somos detectables en un cierto volumen. Hay una cosa más reciente que, sin embargo, es bastante importante como factor de posible detección, que son las ondas de los aparatos móviles o celular, no sé cómo le llaman en México, digamos, estas maquinitas que todos tenemos, ¿cierto? Que son poco potentes a nivel individual, pero hay miles de millones en la Tierra y estas señales del uso masivo de celulares o aparatos móviles de telecomunicación han producido una especie de radiogoteo desde hace 30 años, que significa que más o menos 30 años luz a la redonda nos podrían escuchar, es decir, podrían darse cuenta que hay señales extrañas, no naturales, que vienen desde un punto que sería el planeta Tierra. Curiosamente, la posibilidad más concreta de que seamos detectados por alguna civilización extraterrestre tiene que ver con la Guerra Fría. Tiene que ver con radares, con detectores de misiles balísticos intercontinentales que se establecieron en el bloque occidental y en la Unión Soviética más o menos en los años 60, comienzos de los años 60. Eh, y bueno, como ustedes sabrán, los radares lo que hacen es mandar una señal de ondas de radio, en general microondas, de ondas que son relativamente pequeñas, barriendo el cielo para que si viene un misil, ese misil refleja ondas de radio y entonces yo detecto que el misil viene. Ese, digamos, es el principio básico. Pero este barrer el cielo con ondas de radio significa que inadvertidamente desde los años 60 y muy profusamente en esta época se emitieron señales muy potentes que de hecho tienen la frecuencia apropiada y la potencia apropiada para ser detectadas eventualmente cientos de años luz a la redonda. El problema o la situación acá es que estas ondas se emitieron más o menos hace, sobre todo con alta intensidad, hace 60 años atrás y por lo tanto, dada la velocidad de la luz, hay una esfera de más o menos 60 años luz en torno a nosotros en donde alguien podría detectar estas señales y en el fondo saber que ahí estamos. Si ponemos todo esto junto que les acabo de contar, uno podría decir que más o menos 80 años luz a la redonda podríamos ser detectables, siendo generosos. Y lo que he puesto aquí es un diagrama de nuestra galaxia, una imagen, digamos, artística de ella, y en este círculo rojo la posición de la Tierra. Y ese círculo rojo, el tamaño, representa la esfera de radioemisiones en donde podríamos ser escuchados. Pero para que ustedes lo pudieran ver en sus pantallas, yo lo amplifiqué 10 veces. Es decir, realmente el volumen en nuestra galaxia, imagínense una pequeña esfera, en donde nosotros detectamos es 10 veces más pequeño que ese círculo. Imagínenselo ustedes en relación al tamaño de la galaxia. Si uno saca cuentas, esto los astrónomos también sabemos, hay algo así como 3.000 estrellas en este volumen
Y eso significa que aunque esas 3.000 estrellas tuvieran planetas con civilizaciones tecnológicamente avanzadas que nos pudieran escuchar, aún así el 99.9% de las potenciales civilizaciones en la galaxia no tienen ninguna manera de saber que estamos aquí. Simplemente porque están fuera de esta esfera, simplemente porque están tan lejos que aún no les ha llegado información de que nosotros estamos aquí y que somos tecnológicamente avanzados. Y esto quizás da un pedacito más de la respuesta frente a la pregunta de civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Quizás hay muchas en la galaxia, quizás hay decenas, centenares o miles de ellas, pero la gran mayoría de ellas, el 99.999% de ellas, no tienen idea que estamos acá, simplemente porque no ha pasado suficiente tiempo y por lo tanto podrían estar ahí, pero no los escuchamos o nosotros no nos hemos hecho escuchar por parte de ellos. Lo segundo, y con esto ya voy de hecho terminando, que hemos hecho como humanidad, ha sido, frente a esta posibilidad de que exista vida extraterrestre que se pueda comunicar, tratar nosotros mismos de comunicarnos con ellos. Y esto fue algo que, como les decía, se comenzó a hacer en los años 60. Nuevamente el señor Frank Drake fue el que comenzó todo esto y lo comenzó con un pequeño proyecto que se llamó el Proyecto OSMA, que utilizó un radiotelescopio, que es el que ven aquí en la imagen, 26 metros de diámetro, relativamente pequeño, y él monitoreó dos estrellas por 4 meses, la estrella Tau Ceti y la estrella Epsilon Eridani. Monitoreó estas estrellas, simplemente las eligió porque él creyó que podían ser lugares donde hubiera vida, como les conté antes, no se habían descubierto planetas, así que esto fue muy especulativo. Pero monitoreó por 4 meses, escuchando, y lo que él escuchó fue un gran silencio. No hubo ninguna, digamos, señal que él pudiera detectar. Aún así, la comunidad comenzó a elaborar proyectos SETI, es decir, proyectos que monitorearan el cielo en ondas de radio, y uno de los más, digamos, más duraderos en el tiempo fue el programa SETI de la Universidad de Ohio, con este radiotelescopio que tiene una forma bastante curiosa. Básicamente esto mide algo así como 100 metros por 30 metros, son dos antenas combinadas que en el fondo escanean el cielo a medida que la Tierra va rotando, y estuvo escuchando por una gran cantidad de años. Fíjense que desde el año 1973 hasta el 98 este telescopio estuvo en funcionamiento y escuchó en 50 canales. Piensen esto como la radio, o sea, podía sintonizarse en 50 frecuencias distintas para escuchar si había alguna señal de origen extraterrestre. Tanto duró este proyecto que de hecho tiene el récord Guinness de ser el proyecto SETI más largo de la historia, y sin embargo, en principio lo que escuchó fue un gran silencio, excepto por una señal famosa que se detectó en el año 1977, una señal llamado WOW, porque el que la detectó escribió ahí WOW en el papel. Eh, es una señal que se detectó en el 15 de agosto del 77 y fue una señal muy potente desde una dirección relativamente precisa del cielo que se sintió durante 72 segundos. Pero una señal que simplemente subió durante 70 segundos, digamos, durante ese periodo de tiempo subió, bajó la señal y desapareció. Una señal que no tenía modulación, que además tenía una longitud de onda similar a una frecuencia que produce el gas hidrógeno dentro de nuestra galaxia. Pero bueno, fue una señal bastante fuerte que está aquí marcada en esta, digamos, página, que es lo que iba imprimiendo el radiotelescopio a medida que procesaba los datos. Eh, Solo como una curiosidad, porque a veces esto se muestra y se especula que esto es una especie de código que se recibió, como que se recibió un mensaje, y realmente no es así. O sea, estos números y letras son simplemente un sistema de notación que tenía la impresora que producía los datos para registrar intensidades de señal. Estos números chiquititos significan señales irrelevante, y cuando ya aparecen letras es porque justamente la señal era más fuerte. Así que esto realmente no es un mensaje, simplemente es una manera de visualizar una señal que es potente. Pero bueno, esta señal la buscaron, la intentaron evidentemente volver a detectar, y hasta el día de hoy no se ha vuelto a detectar nada en la misma dirección del cielo, por lo que se asume que fue alguna cosa que tiene explicación astronómica y simplemente no se escuchó nada. Hubo más proyectos que hicieron este tipo de cosas.
por ejemplo, esto de acá llamado Sentinel, que funcionando con una antena relativamente pequeña, lo que hicieron fue aprovechar tecnología nueva de los años 80 que tenía que ver con el procesamiento de señales, es decir, con la capacidad de escuchar en muchos canales a la vez, como de tener un televisor o una radio que puede sintonizar no 5 estaciones de radio, sino que 131.000 o 8,4 millones de estaciones de radio. Y este telescopio lo que hizo fue monitorear el cielo por algo así como 20 años, ¿cierto? Del año 83 hasta el 99, utilizando millones de canales, barriendo el cielo y escuchando a ver si recibía alguna señal que pudiera ser interpretada como una señal inteligente. Y lo que escuchó fue un gran silencio. Nuevamente, no hubo nada por este lado. Bueno, esta antena fue destruida el año 99 por una tormenta de viento y lluvia como la que al parecer tienen allá en Ciudad de México en este momento, así que este proyecto, digamos, terminó abruptamente por cosas del clima. Em, y otro proyecto muy importante fue el proyecto Fénix, MOB y Fénix, que utilizando varios radiotelescopios, entre ellos el de Arecibo, eh, han rastreado el cielo desde el año 1992 y lo hicieron hasta el año 2015, es decir, 23 años observando con varios radiotelescopios que están entre los más grandes del mundo, observando en muchos canales a la vez, es decir, muchas frecuencias, barriendo el cielo, observando algo así entre 800 y 1000 estrellas con mucha atención. eh, y lo que escucharon todas estas antenas durante 23 años fue nuevamente un gran silencio. Ninguna señal que pudiera ser interpretada como una señal de origen extraterrestre. Cabe notar que todo esto, estos experimentos SETI, lo que hacen uso es de estos instrumentos, estas antenas, que realmente son radiotelescopios, es decir, son antenas que se utilizan para hacer investigación astronómica tradicional. Y solamente en los tiempos muertos estas antenas se utilizaban para hacer investigación SETI. Por ejemplo, en los 23 años que este proyecto existió, el observatorio de Arecibo se usó algo así que por el equivalente a 6 semanas. Es decir, fueron todos los momentos en que se pudo utilizar este radiotelescopio para hacer esta búsqueda de vida extraterrestre. Pero hay un proyecto, que es este proyecto, el Allen Telescope Array, que es un proyecto que de hecho está en construcción. Hasta el momento tiene 42 antenas, quieren que tenga unas 350, y que es un proyecto que se diseñó desde el principio para ser un proyecto SETI, es decir, este radiotelescopio se ha construido con las especificaciones técnicas directamente pensadas en poder detectar vida extraterrestre, vida comunicante, ¿cierto? Y que desde el año 2007 está en funcionamiento y quizás no les sorprenda nuevamente que en todo este tiempo que este radiotelescopio lleva observando, lo que han escuchado es un gran silencio, es decir, no hay nada que se haya detectado. Pero finalmente, y como somos muy optimistas, igualmente la gente ha tratado de emitir señales para nosotros darnos a conocer, es decir, señales deliberadas para ser detectadas. Y hasta el momento se han emitido algo así como 12 de estos llamados mensajes radiales interestelares, es decir, intentos deliberados de enviar un mensaje que pueda ser escuchado por alguien o alguna civilización allá afuera. El primero de ellos fue el año 74, que de hecho fue un mensaje que se emitió con este radiotelescopio de Arecibo, gigante, ¿no? De 300 metros de diámetro, y fue una señal que duró 3 minutos, que se emitió con información básica de la Tierra, de la ubicación de la Tierra, de la civilización humana, y fue una señal de 3 minutos en frecuencia modulada que se envió hacia este objeto que ven acá a la derecha, que es un cúmulo globular, el cúmulo globular Messier 13 o cúmulo de Hércules, que es un objeto que está bastante lejos, a 22.000 años luz de la Tierra, pero eh, es un objeto que contiene entre 300.000 y 500.000 estrellas. Entonces, el argumento en ese tiempo fue, ok, mandemos una señal potente que va a llegar a este objeto en el que en alguna de estas 500.000 estrellas quizás haya alguien que nos escuche. Bueno, si es que nos llega alguna respuesta, dado que este cúmulo está a 22.000 años luz de distancia, si es que alguien escucha y nos responde, la respuesta nos va a llegar en 50.000 años más. Así que, de todas maneras, no es, digamos, fue quizá un ejercicio más poético que práctico. Eh, pero han habido intentos un poquito más prácticos, la mayoría de ellos utilizando este radiotelescopio ubicado en Crimea, en Yevpatoria,
radiotelescopio bastante grande de 70 metros. Em, y han habido varios intentos de mandar señales. El primero de ellos se llamó Cosmic Call, que en el año 99 y en el 2003 después envió varias señales cortas hacia varias estrellas cercanas, algo así como 4 transmisiones por un total de 11 horas. Em, y bueno, estamos a la espera, digamos, de si alguien nos escucha. Usando esta misma antena, algunos años después se emitió un mensaje que se llama el Teen Age, porque se, se hizo un concurso entre distintas escuelas públicas en Rusia para que la gente propusiera mensajes, fotos, imágenes, textos que enviar y bueno, estos se enviaron eventualmente a 6 estrellas cercanas y además se aprovechó de hacer algo novedoso que fue el primer mensaje musical interestelar, que consistió en 3 conciertos de 15 minutos de un instrumento llamado Theremin, que es, quizá algunos de ustedes hayan escuchado hablar de él, es un instrumento, el primer instrumento electrónico o eléctrico que se inventó a principios del siglo XX. Y hubo 3 intérpretes que hicieron 3 pequeños conciertos que también se mandaron a estas 6 estrellas, esperando que, además de saber dónde estemos, escuchen quizás algo que nos representa tanto como humanidad, que es la capacidad de hacer arte, ¿cierto? Y eso es un mensaje que va en camino a estas estrellas cercanas. Y finalmente, como les he dicho, hay varios mensajes, pero de estos que les quería comentar, hubo un mensaje que se envió el año 2008 a un sistema planetario conocido, dado que ya se conocían planetas extrasolares, un sistema planetario donde hay un planeta que está en la posición correcta para quizás ser habitable, y se enviaron básicamente mensajes como de redes sociales, pequeños mensajes que la gente eh, recolectó en redes sociales en un concurso y ese mensaje se supone que va a llegar a este planeta el año 2029. Por lo que si hay alguien que esté ahí, que nos escuche y nos responda, nos vamos a enterar antes del año 2050 si efectivamente nuestro mensaje llegó a oídos. Y quería terminar con esto, muy, muy, muy brevemente, porque ya estamos prácticamente en la hora. Lo que les he contado ahora tiene que ver sobre especulaciones sobre potencial vida simple, quizás vida más compleja. Les he mostrado que a pesar de que no sabemos si hay vida compleja que sea comunicante en términos de ondas de radio, no hemos intentado comunicar con ellos y hemos intentado escucharlos. Y a pesar de que no hemos hasta el momento obtenido respuestas, seguimos creyendo que puede haber vida. Y de hecho creemos que puede haber vida incluso localmente en nuestro propio sistema solar. Eh, Especulaciones pasadas aparte, sabemos que en Venus y Marte no hay civilizaciones, no hay venusianos ni hay marcianos, pero sí creemos fuertemente que quizás en algunos otros puntos del sistema solar haya condiciones propicias para la existencia de vida, aunque sea vida simple. Y les cuento sobre 3 candidatos muy brevemente. Europa, que es este objeto de acá, que es uno de los satélites de Júpiter, y Encelado, que es un satélite natural de Saturno, sabemos que contienen océanos submarinos, es decir, que por debajo de la capa de hielo que los rodea, hay océanos que tienen entre 30 y 100 metros de profundidad, en los que sabemos que hay agua líquida, en los que sabemos, porque la química del universo es una sola, que hay componentes químicos necesarios para la vida, que hay agua líquida y que en muchos de ellos, en estos dos en particular, hay actividad geológica que produce calor, es decir, hay fuentes de energía. Por lo tanto, así como en las fosas marinas, en las chimeneas, en el fondo del océano se encuentra vida, porque hay agua, nutrientes y una fuente de energía, se cree fuertemente que en estos dos objetos podría existir vida microbiana. Y hay misiones que en las próximas décadas pretenden ir y verificar eso. Y quizás nos encontremos con la respuesta a la pregunta más desafiante del siglo XXI y que probablemente va a ser positiva. Quizás vamos a encontrar vida no en estrellas lejanas, sino en nuestra inmediatez cercana, en el sistema solar. Y sobre Marte, simplemente quisiera terminar con una curiosidad, eh, especulación también, que es que los astrónomos creemos que quizás la vida en la Tierra en realidad se formó en Marte. Esto porque durante la formación del sistema solar, las condiciones propicias para la vida se produjeron antes en Marte que en la Tierra. Marte estuvo cubierto casi enteramente por océanos y se cree que la vida pudo haber surgido en Marte
que alguno de los impactos de fragmentos que sucedían mucho en esa época pudo haber traído una roca, una especie de meteorito con vida que cayó en la Tierra y que en el momento apropiado, cuando estas rocas cayeron a la Tierra, en el fondo la inseminaron con vida, vida marciana. Eh, y eso quiere decir que en las próximas décadas, que es algo que sabemos que va a suceder cuando la humanidad llegue probablemente a Marte, probablemente no va a ser que nosotros estamos por primera vez como seres humanos terrícolas poniendo un pie en otro planeta. Quizás va a ser simplemente que somos marcianos que evolucionamos en la Tierra y que después de 4.500 millones de años vamos a estar volviendo a nuestro planeta natal, que en este momento es inhóspito a la vida, pero que fue el origen de ella finalmente. Y bueno, con esto quería terminar, simplemente diciéndoles que este es un tema abierto del que podemos seguir conversando eternamente porque no solo es apasionante, sino que porque cada vez avanzamos un poquito hacia esta respuesta a esta gran pregunta. Por lo menos la vida simple en el universo tiene que ser muy abundante y la vida tecnológicamente avanzada, quién sabe, quizás nos están escuchando en este momento, todavía no lo sabemos. Y bueno, muchas gracias por escucharme y feliz de conversar con ustedes ahora.